Hola mi gente linda, espero que todos se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar respondiendo preguntas de ustedes, mis suscriptores y seguidores, sobre Mer Ramazán Demir. Esta será la segunda parte del video que hace unos días comencé sobre el mismo tema. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. En algunas ocasiones podré decir el nombre de la persona si puedo entender según el idioma en que me escriban. En otras no podré pues decir quién me pregunta. Como es el caso de esta primera pregunta, no puedo definir bien el nombre de la persona, pero pregunta: ¿qué sucedió entre Afra y Mert para que se separaran? ¿Qué sucedió en la relación amorosa entre Afra y Mert para que se separaran? Muéstrame lo que no se ve, muéstrame lo que no se ve. La suma sacerdotisa. El mago. Tres de bastos. Reina de espadas. Y el rey de copas. Bueno, primeramente comentarles que aquí en esta tirada o esta lectura me aparece como la reina de espadas, Afra, y el rey de copas, Mert. Es decir, son las energías de cada uno de los dos. Ahora, lo que sí está claro aquí es que Afra me sale como la persona que fue la que decidió esta ruptura, este corte, esta disolución de la relación íntima o sentimental de los dos. Me aparece como la energía más mental, la que estaba más decidida a cortar con el vínculo. Ahora, aquí estas cartas me hablan de mucho secretismo en lo que sucedió. Ninguno de los dos ha querido dar declaraciones. Aquí estas energías me hablan de que lo que pasó entre ellos dos, muy pocas personas lo saben, pero lo que me dicen las cartas es que hay como mucha manipulación de terceras personas sobre la relación de Afra y Mert en el pasado. Entonces, si me pidieran una respuesta definitiva sobre esto, yo diría que lo que pasó en este vínculo sentimental fueron manipulaciones y intervenciones de terceras personas en el vínculo, lo cual me lleva a esta energía central de una decisión de ir hacia adelante, de avanzar, pero cada uno en solitario. Es decir, me habla de una ruptura definida mayormente, como les dije, por Afra, y que cada uno siguiera su camino por diferencias irreconciliables. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones, como que ellos están atascados en una situación donde ninguno de los dos da su brazo a torcer. Pero respondiendo a la pregunta de la suscriptora, me habla de intervenciones de terceras personas en el vínculo, llevando a esa relación a diferencias irreconciliables hasta el día de hoy. Me habla de mucho secretismo, de que ninguno de los dos ha hablado mucho sobre el tema
y que se mantiene un poco esto oculto y en la sombra. ¿Ok? Vamos a la segunda pregunta. Bueno, en esta segunda pregunta tampoco les voy a poder decir el nombre de la persona porque no se entiende, no se está bien definido. La pregunta es la siguiente: ¿volverán Afra y Mert a estar juntos o al menos retomarán el contacto? ¿Volverán Afra y Mert a estar juntos o al menos retomarán el contacto? Muéstrame lo que no se ve, muéstrame lo que no se ve. Cuatro de espadas. El ermitaño. El diablo. El paje de espadas. Y el carro. Bueno, la respuesta es negativa. Al día de hoy, Afra y Mert están muy distanciados. Aquí me aparecen energías en donde cada uno está viviendo su vida, donde cada uno ha elegido su camino, donde cada uno está tratando de poder superar ese vínculo que tenían ellos dos, esa relación, esa conexión emocional que todavía ambos tienen sentimientos y están tratando de resolver de una forma interna toda esa problemática que crea pues sentirse atado hacia una persona desde el punto de vista emocional y sentimental y no poder zafarse de eso. Entonces, las cartas me hablan de un alejamiento para que cada uno pueda tener un pensamiento como un poco más solitario, un pensamiento que sea más limpio, más cristalino, más pacífico. Como que ambos han tratado de alejarse un poco del ruido de la sociedad, de los chismes, los murmullos, lo que la gente está queriendo comentar siempre de ellos. Me parece que están como en un proceso de aislamiento, es decir, Afra y Mert, pero cada uno en separado, tratando de entender lo que sienten y cómo pueden accionar para sentirse mejor en sus vidas. No me parece que al día de hoy ellos vayan a retomar ninguna relación, ni tan siquiera de amistad. Aquí los veo muy separados y me aparecen como energías de chismes, de personas que hablan, que publican, que dicen mentiras. Me hablan de comunicaciones incómodas, mensajes hirientes, en donde ellos se sienten que por un momento no van a poder salir de ese rollo donde están metidos, ¿no? Porque las personas están como siempre buscando la información de qué está haciendo Afra, qué está haciendo Mer, estarán juntos, estarán separados, tendrán pareja. Entonces, esto les ha creado a ellos una especie también de, vamos a decirle, de crisis a nivel emocional. Porque lo que sí me parece que cada uno está tratando de salir adelante con sus vidas, no lo logran del todo. Primeramente por esa atadura emocional que yo estoy viendo aquí que cada uno tiene por el otro, pero también por todos los comentarios en redes sociales, en televisión y los medios de publicidad
donde constantemente están bombardeando la vida privada de cada uno de los dos. Entonces, la pregunta para esta suscriptora o suscriptor es negativa. Por el momento aparece cero vínculo y no veo aquí que ellos vayan a retomar ninguna relación y ni tan siquiera como amigos por el momento. Las energías están cerradas para ellos dos en estos minutos. Vamos entonces a la tercera pregunta. Bueno, aquí sí puedo decir quién hizo la pregunta, fue Vivian, y ella me pregunta si Mirai Kaya, que es la manager de Mert, pues intervino o tuvo algo que ver en la separación entre Afra y Mert. Mirai Kaya tuvo algo que ver en la separación entre Afra y Mert. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Mirai Kaya tuvo algo que ver en la separación entre Afra y Mert. Reina de copas. 7 de copas. Y la templanza. Mirai Kaya tuvo algo que ver en la separación entre Afra y Mert. Definitivamente sí, la respuesta es positiva. Mirai Kaya sí tuvo que ver en la separación entre Afra y Mert. Las cartas me lo dicen claramente. Ella me aparece aquí con energías de mucha astucia, de crear confusión, de crear situaciones donde Afra y Mert no se estaban sintiendo cómodos. Ella sí efectivamente influyó. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero en la primera tirada ya salió de que habían intervenciones de terceras personas. Una de estas intervenciones indiscutiblemente es la de Mirai Kaya. Aquí me aparece con energías que lo que hizo fue minar la relación de Afra y Mert en algún sentido. Ya sea con chismes, ya sea con situaciones incómodas, ya sea con cosas o limitaciones que le ponía a Mert, y lo hacía él como tratar de tomar decisiones difíciles en donde Afra salía siempre perjudicada. Y bueno, en la primera tirada también salió de que al final Afra fue la que puso el punto y final en este vínculo, y efectivamente parece que Afra, por lo que estoy viendo aquí, como que se cansó de que Mert le permitiera a esta persona, que es una de las culpables, que hiciera lo que ella estimara conveniente, y Afra no tenía ni voz ni voto en muchas de las cosas. Es lo que me está queriendo decir aquí el tarot. Por lo que Afra se sintió en muchas ocasiones disminuida, como rechazada, no tenida en cuenta, y decidió ponerle el punto y final al vínculo entre los dos. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta me la hace Meli, y Meli pregunta que si Mert estará esperando que Afra termine su relación con Poyraz.
Es decir, que si Mer está esperando una oportunidad con Afra, bueno, esta pregunta me la hace Meli y ella dice que si Mer está esperando de que Afra termine con Poirás, que si Mert estaría esperando de que Afra terminara su vínculo con Poirás. Muéstrame lo que no se ve, muéstrame lo que no se ve. La emperatriz, caballero de espadas, el sol, la justicia y el 10 de espadas. Bueno, yo le respondería a Meli que no, que Mer no está esperando ninguna oportunidad de que Afra termine su relación con Poirás. Aquí me parece de que él está muy dolido con este tema de que Afra ha salido en varias ocasiones a la luz pública con este chico Poirás Yosmaoglu. Él se está sintiendo muy mal con esta situación, ya lo hemos venido diciendo en varias tiradas. Él no está llevando muy bien este tema de Poirás y que aquí me parecen como energías donde él se siente traicionado, donde se siente herido, y él ha salido con otras chicas también. Y ha salido en revistas, en redes sociales. Sin embargo, aquí me parece como que él nunca pensó que Afra haría lo mismo o que llegara el momento de que Afra se diera la oportunidad de conocer a otra persona. Eso como que lo impactó mucho a él y aparece como que con mucho dolor en ese sentido. Entonces aquí las cartas me están hablando como de un proceso de ajusticiamiento que él está esperando como una revancha para el futuro. Él para nada está pidiendo o está pensando en una oportunidad con Afra. Este tema de Poirás lo tiene bastante desestabilizado. Por lo tanto, lo que me aparecen son energías de como que él se debe apostar por él, cuidar por él y no hacerlo por Afra. Es decir, no veo de que él por el momento, ni aunque Afra mañana mismo cortara el vínculo con Poirás, y hace rato que no sabemos sobre ellos dos, no se sabe si están juntos o no, haremos una tirada sobre eso próximamente. Me parece que él está muy molesto, muy dolido, para luego de que haya ocurrido esto, pues él le dé una oportunidad a ella. No. Eso tendría que pasar el tiempo, sanar un poco las heridas y ellos poder sentarse a conversar, a ver qué hicieron mal, a tratar de entenderse, pero por el momento no lo veo. Aquí hay situaciones incómodas entre los dos. No veo que se vayan a poner de acuerdo ni que él vaya a aceptar por el momento volver con Afra. Por el momento no lo veo. Más adelante, como siempre digo, las energías cambian, las situaciones se transforman y estas lecturas hay que ir actualizándolas. Entonces, bueno, mi gente linda, con esto termino el video de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.